La historia del culturismo. Amigos, bienvenidos una semana más, un vídeo más, aquí, al canal de Franex. Amigos, amigas, bienvenidos a la sección del canal donde descubrimos los culturistas más relevantes en el mundo del culturismo. Pero es que hoy te traigo dos de ellos, que esto fue ya el acabose. Uno de ellos es Lee Haney y el otro es Dorian Yates. Así que si te gusta el culturismo, si eres curioso, amigos y amigas, bienvenidos a... La Meca de la curiosidad. Let's go. Cuando se habla de culturismo, casi todo el mundo piensa en dos nombres: Arnold Schwarzenegger y Frank Sin. Uno presentó el carisma, el tamaño y la explosividad. El otro, la simetría, la estética y la perfección visual. Pero después de ellos, el culturismo cambió para siempre. Porque llegaron dos hombres que redefinieron el físico ideal y transformaron por completo este deporte: Lee Haney y Dorian Yates. Uno llevó el culturismo a un equilibrio casi perfecto entre masa y estética, y el otro convirtió este deporte en una guerra de densidad, brutalidad muscular y disciplina extrema. Y lo más curioso, fuera del escenario, sus vidas eran completamente distintas. En este vídeo te voy a contar sus curiosidades más sorprendentes: cómo entrenaban, cómo vivían, qué los hizo diferentes y por qué sin ellos no existiría Ronnie Coleman ni el culturismo moderno, el culturismo después de Arnold y Sin. Para entender la importancia de Lee Haney y Dorian Yates, primero hay que entender qué era el culturismo antes de ellos. En los años 70 y principios de los 80, el culturismo estaba dominado por la llamada Golden Era, una época en donde se valoraba mucho la simetría, la línea estética, la cintura pequeña y el look artístico del físico. Arnold era enorme para su tiempo, sí, pero seguía habiendo una prioridad clara: verse impresionante pero también bello. Frank Sin llevó eso al extremo. Su físico no era el más grande, pero sí uno de los más proporcionados y armoniosos de la historia. Competía incluso por debajo de las 200 libras, algo impensable para muchos campeones posteriores. Pero en cuanto el deporte empezó a profesionalizarse más, la pregunta cambió. Ya no era solo quién tenía el mejor físico, sino también quién podía llevar el cuerpo humano más lejos. Y ahí empieza la historia de Lee Haney. Lee Haney, el hombre que unió tamaño y estética. Lee Haney no fue simplemente un campeón, fue el hombre que hizo posible una idea que parecía imposible: ser enorme sin dejar de ser estético. Ganó 8 títulos consecutivos de Mr. Olympia de 1984 a 1991 y durante años fue el hombre que con más Olimpias de la historia. Ese récord solo lo igualó mucho después Ronnie Coleman. Pero lo curioso es que, a pesar de eso, mucha gente hoy no lo menciona tanto como Arnold, Dorian o Ronnie. Y eso es rarísimo, porque Lee Haney fue literalmente el puente entre dos eras. Una de las curiosidades es que ganó 8 Olimpias y aún así está infravalorado. Aquí vienen algunas de las curiosidades. Lee Haney es probablemente el culturista más infravalorado entre los grandes campeones. Arnold tenía una aura casi mitológica. Frank Sin era el símbolo de la estética. Dorian Yates era la brutalidad. Ronnie Coleman es la masa imposible. Phil Heath es la redondez muscular moderna. Pero Lee Haney fue el campeón que unió dos mundos: la belleza de la vieja escuela con el tamaño que empieza a exigir la nueva. Muchos fans veteranos todavía dicen que su físico fue de los mejores equilibrados de la historia, entre espalda ancha, cintura relevantemente pequeña, hombros redondos, piernas completas y un look muy limpio. Ese consenso se vio muchísimo en comunidades de culturismo donde muchos lo consideran uno de los físicos más completos jamás vistos. Se retiró en la cima. Aquí viene algo que muy pocos campeones hacen: se retiró estando arriba. No se fue por dejar de ser competitivo, tampoco se fue porque lo destruyeran físicamente, y mucho menos no se fue porque lo apartaran. Se fue después de seguir ganando. Eso es extremadamente raro en el culturismo. Muchos campeones se quedan demasiado tiempo, persiguiendo el último título, intentando recuperar su prime,
acabó pagando el precio de años de castigo físico. Lee Honey, en cambio, salió con integridad, y eso ayudó muchísimo a que su legado quedara limpio. Curiosidad 3. Estudió para ayudar a jóvenes, no solo para posar. Otra cosa es que rompe por completo en el estereotipo del culturista es que Lee Honey no solo vivía para entrenar, se graduó en estudios relacionados con el trabajo en jóvenes y orientación juvenil, y más adelante dedicó gran parte de su vida a proyectos de mentoría, motivación y salud. También llegó a presidir el President's Council on Physical Fitness and Sport en Estados Unidos. Esto es importante porque demuestra algo. Lee Honey no veía el culturismo solo como una competición de músculos, lo veía como una herramienta de disciplina, desarrollo personal y ejemplo. Curiosidad 4. Su frase resumía toda su filosofía. Si hay una frase por la que Lee Honey es recordado dentro del gimnasio, es esta: Stimulate, don't annihilate. En español, estimula, no aniquiles. Y esa frase explica muchísimo sobre cómo pensaba. Mientras mucha gente asocia el culturismo hardcore con más dolor, más castigo, más volumen y más destrucción, Lee Honey defendía que el culturismo no necesitaba ser destruido para crecer. Necesita buen estímulo, técnica, recuperación y constancia. Y aunque entrenaba muy duro, su filosofía era responsablemente inteligente para su época. Dentro del culturismo, ¿qué hizo especial a Lee Honey? Dentro del escenario, Lee Honey cambió el estándar porque su físico era una mezcla muy rara de cualidades. Espalda gigante. Su espalda era una locura para los años 80. Muchos de ellos lo consideraban una de las más impactantes de su generación. V-taper brutal, tenía ese look clásico de hombre ancho y de cintura relativamente contenida que tanto gusta a los fans del físico clásico. Masa con forma, no era simplemente grande, era grande con líneas bonitas. Dominio competitivo, no ganó el Olympia por sorpresa, dominó casi una década entera. Eso significa algo muy serio. No era solo bueno, era el estándar que todos tenían que perseguir. Fuera del culturismo, la imagen del caballero. Fuera del culturismo, Lee Honey tenía una imagen muy distinta a la del atleta oscuro, agresivo o polémico. Era visto como educado, espiritual, familiar y bastante equilibrado. Muchos fans lo recuerdan como uno de los grandes campeones más limpios en cuanto a la imagen pública. Incluso hoy se le sigue viendo como un gran ejemplo del culturismo clásico moderno. No solo imponía en el escenario, también transmitía orden y control fuera de él. Pero cuando parecía que el culturismo ya había encontrado a su forma ideal, llegó alguien que destrozó a ese equilibrio. Un hombre que cambió para siempre el significado de estar grande. Un hombre que convirtió el culturismo en algo mucho más oscuro, más denso y más extremo. Ese hombre fue Dorian Yates, el hombre que oscureció el culturismo. Lee Honey fue la perfección entre tamaños y estética. Dorian Yates fue la llegada de la oscuridad. Ganó 6 Mr. Olympia consecutivos, de 1992 a 1997. Y redefinió por completo el estándar de culturismo profesional. Con él empezó una nueva era, más grande, más masa, más densidad, más fuerza, más espalda, más pierna. Lo más curioso es que su personalidad encajaba perfectamente con su físico, porque Dorian no parecía una estrella de California, parecía un soldado de guerra. Lo llamaban The Shadow. Dorian Yates tenía un apodo perfecto, The Shadow, la sombra. ¿Y por qué? Porque no era un culturista que viviera de la exposición constante, del show o del ruido. Mientras otros construían fama alrededor de apariciones, exhibiciones, entrevistas, imagen pública, Dorian desaparecía. Entrenaba en silencio, aparecía poco y luego llegaba al Olympia y parecía de otro planeta. Ese misterio hizo que su figura creciera muchísimo. No era solo un campeón, era casi como un personaje mitológico del gimnasio. Su propio estilo reservado y su costumbre de aparecer desde las sombras antes de competir ayudó a construir esa leyenda. Curiosidad 2. Entrenaba en un gimnasio oscuro y feo, a propósito. Mientras la Golden Era estaba asociada a gimnasios míticos, soleados y glamurosos como Golden Gym en California, Dorian Yates entrenaba en Temple Gym, en Birmingham, Inglaterra. Y Temple Gym no era bonito, no era elegante y no era instagrameable. Era duro, oscuro, industrial
y casi hostil. Y eso era exactamente lo que Dorian quería, porque para él el gimnasio no era un lugar para socializar, era un lugar para fabricar guerra física. Esa estética underground ayudó muchísimo a crear la imagen del culturista noventero. Menos playa, menos glamour, más acero, silencio y sufrimiento. Curiosidad 3. Revolucionó el entrenamiento con muy poco volumen. Y aquí viene una de las curiosidades más importantes de todas. Dorian Yates no entrenaba como la mayoría cree. Muchísima gente piensa que para llegar a ese nivel había que hacer 1000 ejercicios, 5 horas al día e infinitas series. Pero Dorian se hizo famoso por defender una versión muy dura del entrenamiento, High Intensity Training, o HIT. Es decir, menos volumen, pero muchísima intensidad real. No entrenaba para sentir que había entrenado, entrenaba para llegar a ciertas series al límite absoluto. Su enfoque estuvo muy influido por las ideas de Mike Munsters, aunque luego Dorian lo adaptó a su manera. Este estilo lo convirtió en uno de los grandes símbolos del entrenamiento de atletas intensidad de los 90. Y aquí está la parte interesante. Dorian ayudó a popularizar la idea de que no gana quien entrena más, sino quien se recupera y progresa mejor. Curiosidad 4. Su físico daba miedo por la espalda. No hay una zona corporal por la que Dorian cambió el culturismo para siempre. Fue una espalda. Antes de él, tener una buena espalda era importante. Después de él, se volvió una obligación. Porque Dorian apareció con una espalda que parecía tradicional, gruesa, cavernosa y casi antinatural. No solo era ancha, era profunda. Y eso es una diferencia enorme. A partir de Dorian, el culturismo empezó a valorar más la densidad muscular. No bastaba con verse grande de frente, había que parecer una pared de carne también, de perfil y de espalda. Y eso cambió por completo cómo entrenaron las generaciones siguientes. Ganó incluso lesionado. Y aquí viene algo que suena casi absurdo. Dorian Yates llegó a competir y ganar con lesiones gravísimas. A lo largo de su carrera sufrió desgarros importantes, incluyendo lesiones serias en bíceps y tríceps, y aún así siguió compitiendo y ganando. Su último Olympia de 1997 llegó después de una acumulación brutal de desgaste físico. Esto tiene dos lecturas. La primera, demuestra un nivel de fuerza mental completamente fuera de lo normal. La segunda, muestra el precio real del culturismo de élite, porque cuando la gente ve los trofeos, no siempre ve el dolor crónico, las lesiones, la tensión psicológica y la obsesión que hay detrás. Dorian no solo ganó pagando un precio altísimo. Fuera del culturismo, una vida inesperadamente distinta. Aquí viene una de las cosas más curiosas sobre Dorian Yates. Fuera de su época competitiva, su vida tomó un cambio que mucha gente no esperaba. Con los años se interesó mucho más por el bienestar, la salud integral, la introspección, incluso apariciones relacionadas con la expansión mental y el trabajo interior. Y eso es interesante porque rompe el estereotipo de la bestia sin profundidad, detrás de uno de los físicos más agresivos de la historia y bastante filosófica sobre el cuerpo, la mente y el sufrimiento. Eso hace que su figura sea todavía más fascinante, porque no era solo músculo, era también una mente muy particular. La gran diferencia entre Lee Honey y Dorian Yates. Y aquí está una de las partes más interesantes de toda esta historia. Lee Honey y Dorian Yates fueron campeones, pero presentaban filosofías casi opuestas. Lee Honey era equilibrado, elegancia, tamaño controlado, imagen limpia, estímulo inteligente. Dorian Yates era oscuridad, intensidad, densidad extrema, mentalidad de guerra y eficiencia brutal. Los dos fueron dominantes, los dos cambiaron el culturismo, pero lo hicieron de forma distinta. Si Arnold hizo famoso el culturismo y Sin lo hizo artístico, Honey lo hizo más grande y Dorian lo hizo más extremo. Y esa evaluación se puede resumir así: Arnold, espectáculo; Sin, estética; Honey, equilibrio masivo; Dorian, densidad monstruosa. Y después de eso, ya no había vuelta atrás. Lo más importante de toda esta historia es que el culturismo nunca ha sido solo tener músculos. Cada campeón representa una idea distinta de lo que significa construir el cuerpo. Lee Honey representa el equilibrio entre masa y belleza. Dorian Yates
representan la disciplina extrema y la oscuridad competitiva. Y por eso, si alguien se pregunta quién cambió el culturismo después de Arnold y Sin, la respuesta no es solo un nombre. La respuesta es una transición completa. Y en esa transición hubo dos hombres clave, Lee Haney y Dorian Yates. Dos campeones, dos estilos, dos formas de entender el cuerpo. Y los dos cambiaron el culturismo para siempre. Amigos, amigas, hasta aquí. Y no dentro de 10 minutos se acaba el vídeo. Espero como siempre que te haya gustado el vídeo y espero como siempre que reventéis el botón de likes. Me voy a despedir de todos vosotros con un beso, un abrazo aquí, pans. Y después gloria, amigos.